Histórico fallo. En una dividida votación, la Suprema Corte de Justicia otorga inmunidad parcial a Donald Trump por sus acciones mientras era presidente. ¿Cuál será el destino de los procesos judiciales pendientes que aún enfrenta el exmandatario? 3/4 de los estadounidenses quieren que el presidente Joe Biden abandone sus aspiraciones presidenciales. Una reveladora encuesta pone más presión al futuro político del mandatario. Con una fuerza devastadora, el poderoso huracán Beryl en el Océano Atlántico alcanza rápidamente la categoría 4 sobre las islas del Caribe y se dirige peligrosamente hacia la República Mexicana. Comunidades completas cubiertas de lodo y cientos de damnificados tras el paso de la tormenta Chris por México. La amenaza persiste para millones de personas por la llegada de Beryl. Autoridades colombianas arrestan a uno de los criminales más buscados en el mundo, fundador de la peligrosa organización El Tren de Aragua, acusado de terrorismo, secuestro y extorsión. Deportada de Estados Unidos hace una década, doña Esther Morales se ha dedicado de manera altruista a alimentar los migrantes que llegan a Tijuana. Su esfuerzo ahora ha rendido frutos. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. Buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre edición. Les informa José Armando Ronstadt, agradecemos su sintonía. Iniciamos con el histórico fallo de la Corte Suprema del país que otorgó inmunidad presidencial parcial a Donald Trump por el desempeño de sus funciones oficiales en el caso del asalto al Capitolio de enero de 2021, otorgándole una contundente victoria judicial. Pero ¿qué sigue ahora con los casos pendientes que enfrenta el expresidente? Desde Washington DC, Alfredo Miranda nos explica. El dictamen de la Corte Suprema en el caso de inmunidad presidencial blinda al expresidente Trump de cualquier proceso judicial en el que sus acciones sean consideradas de carácter oficial. El caso se devuelve a la Corte de la juez Tanya Chutkan en Washington para que se celebren vistas para establecer cuáles son los actos oficiales de los que se le encausa y cuáles son actos extraoficiales, por lo que no tendría inmunidad. Según la Corte Suprema, los llamados que hiciera Trump al Departamento de Justicia sobre los electores falsos, la presión a Mike Pence para que no certificara el resultado electoral, sus tweets y comentarios del 6 de enero y las llamadas a funcionarios estatales pidiendo cambiar los resultados electorales serían actos oficiales. Pero si lo hace con el propósito de pedirle al fiscal general de que escriba una carta falsificando el proceso electoral de Georgia, pues entonces esa llamada es, en mi opinión, no está protegida como un acto presidencial. El dictamen se convierte en una caja de Pandora, dependiendo de quién haga la interpretación. Lo que para unos sería una acción presidencial oficial, para otros podría no serlo. El proceso se alarga y complica, pues abre el camino a apelaciones indefinidas que impedirían que el juicio comenzara antes de las elecciones. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un acto de cobardía, retrasa la justicia al no tomar una decisión si los actos del 6 de enero constituyen un acto oficial, y al otorgar la inmunidad a los expresidentes se extralimitan de su autoridad, ya que le dan carta blanca a cualquier presidente a romper la ley. La difícil tarea de determinar cuáles fueron las acciones oficiales del expresidente Trump y cuáles no recae en la jueza del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan. Sin embargo, sus fallos podrían tener un efecto boomerang para la Corte Suprema. Cualquier decisión que ella tome puede ser apelada a la Corte de Apelaciones de Washington primero y después a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que estás hablando de meses, si no años de espera. Entre las reacciones demócratas no faltaron quienes calificaron el dictamen de la Corte Suprema como las llaves que abrirán la puerta a la dictadura. Con respecto a establecer dictadura, eso es absurdo, porque claramente la Corte en la decisión dice que actos oficiales del presidente, y también dice que el presidente tiene que tener inmunidad, porque si no, no puede hacer su trabajo. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y esta noche, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación para referirse al fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad parcial para el exmandatario Donald Trump. Biden citó la postura de la jueza Sonia Sotomayor al afirmar que en el país, y cito, no hay un rey y nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. Today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed
For all practical purposes, today's decision almost certainly means that there are virtually no limits on what the president can do. Y aunque el presidente Biden aseguró que él respeta los límites del poder presidencial, añadió que ahora cualquier mandatario, incluyendo Donald Trump, es libre de ignorar la ley. Y para ampliar más sobre la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra ya con nosotros en Frente a Frente el analista político Ricardo Brown. Ricardo, ¿sorpresiva la decisión, el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Para mí sí. Yo había escuchado y le daba credibilidad a esos informes que venían de juristas muy destacados de que probablemente la Corte Suprema iba a emitir un veredicto unánime que establecería que un presidente no tiene inmunidad total. Y lo que hemos visto es una Corte dividida de un lado los 6 conservadores, del otro lado las 3 juezas consideradas como progresistas. Ricardo, ¿va a ser difícil señalar o distinguir qué es oficial y qué no es oficial en cuanto a actos presidenciales se refiere? Yo pienso que sí, desde el punto de vista de periodista, no soy abogado. A mí me parece que esta decisión crea nuevas interrogantes sobre qué cosa es un acto oficial y qué cosa es un acto extraoficial. Pero ¿no crees tú, Ricardo, que la Corte Suprema en cierta forma se lava las manos con este pronunciamiento y dice, bueno, las Cortes inferiores son las que habrán de decidir caso por caso? Efectivamente, pero una decisión de una corte inferior, si es una corte de distrito, puede ser apelada en una corte de apelación. Los fallos en las cortes de apelaciones pueden ser apelados en las mismas cortes de apelaciones o pueden ser trasladados a la Corte Suprema. Pienso que si es así, y creo que lo ha explicado muy bien el doctor Peñalver, esto terminará de nuevo en la Corte Suprema. Sabrá Dios cuándo, meses, años. Quienes critican esta decisión, este fallo de la Suprema Corte de Justicia, dicen que esto simple y sencillamente es para dilatar todo esto antes de las elecciones presidenciales. Definitivamente los abogados del presidente han sido muy efectivos en dilatar por lo menos los 2 casos federales. No sabemos qué va a pasar todavía con el caso de Georgia, que es un caso estatal del condado Fulton, pero todo indica que sobre todo el caso de Washington no se va a ventilar este año y aparentemente el caso federal aquí en la Florida probablemente va a ser dilatado también más allá de las elecciones. ¿Qué poder tiene el Congreso o el Senado para tratar de revertir un fallo de la Suprema Corte de Justicia como este? Yo creo que ninguno. Yo creo que quizás pueden intentar aprobar nuevas leyes. No sé si eso sería exitoso. La congresista Alexandria Cortés Ocasio acaba de decir que cuando vuelva a sesionar la Cámara de Representantes después del receso del 4 de julio, ella va a presentar mociones para hacerle juicios políticos a jueces. No dijo específicamente cuáles. No creo que eso prospere tampoco. Y tampoco pueden hacer un proceso de destitución de un juez. Se puede hacer técnicamente. La última vez que tengo entendido que se hizo fue en el 1804. Un juez sí puede ser sometido a un impeachment, a un juicio político. Una última pregunta, Ricardo. ¿Qué viene ahora entonces para el expresidente Joe Biden, dado todos los problemas después del fracaso en el debate? Yo creo que viene una intensa campaña que comenzó esta misma noche, o probablemente comenzó el pasado viernes, en que el presidente Biden va a usar este fallo como parte de su estrategia reeleccionista, alegando que solo él está entre una posible dictadura o la salvación de la democracia. El Partido Demócrata ya esta misma noche ha comenzado a hacer ese tipo de publicidad, campaña. Lo está haciendo en algunos de los estados clave. Ricardo, como siempre, muy acertado con tus comentarios y tu análisis. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches y gracias.
Una reciente encuesta de la empresa YouGov, realizada durante el debate presidencial, muestra que el 72% de los votantes estadounidenses encuestados creen que el presidente Joe Biden no debería presentarse para la reelección, preocupados principalmente por su aparente salud mental y por su edad. A pesar de esto, el 55% de los votantes demócratas todavía lo respalda y un 45% prefiere que se retire. Vamos a otra información. Se formó el primer huracán de la temporada en el Océano Atlántico. Beryl alcanzó en un tiempo récord la categoría 4 y causó estragos en varias islas del sureste caribeño. Anthony Belchi desde Miami nos explica hacia dónde se dirige esta poderosa tormenta. El poderoso huracán Beryl de categoría 4 continúa amenazante su trayectoria por el Caribe. Ya ha tocado tierra en una isla cercana a Granada con vientos de 150 millas por hora, devorando los techos de algunas casas y causando graves daños en la zona. Esperamos entre 6 y 9 pies de marejada ciclónica por encima de los niveles normales, además de olas devastadoras. Esto podría poner en peligro la vida en estas zonas insulares. En zonas como Barbados, algunos de sus residentes ya están empezando a sentir la fuerza de este poderoso huracán, que se ha intensificado rápidamente. Este hombre estaba en un hotel del país caribeño, ha podido captar los fuertes vientos que se están registrando, también las olas de la costa. Vinimos aquí para disfrutar de nuestras vacaciones familiares. Se supone que la costa sur de Barbados, por la trayectoria del huracán Beryl, se verá más afectada que la costa norte, porque creo que el ojo del huracán está pasando ahora mismo por el sur de nosotros. Las autoridades han advertido que el ojo del huracán es extremadamente peligroso. Ahora se dirige al noroeste, podría impactar 2 veces en México. El huracán está a unas 1.700 millas de Cancún, podría degradarse a categoría 2 y tocaría esta zona durante el jueves por la noche o el viernes de madrugada. Pues los vientos van a ser más fuertes, la marejada de tormenta va a ser más fuerte, o sea, las inundaciones costeras van a ser peor. Por eso piden extremar las precauciones y sobre todo no desafiar al clima si se recibe orden obligatoria de evacuación. Es importante que los residentes de las zonas costeras estén muy atentos a los pronósticos que emita el Centro Nacional de Huracanes. Este potente ciclón podría ser solo un preludio de la temporada tan activa que se pronostica. Se estiman hasta 13 poderosos huracanes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Una breve pausa comercial, regresamos con más información. Los invitamos a que se queden con nosotros. La tormenta tropical Chris causa estragos en las costas del Golfo de México, dejando a cientos de familias damnificadas. Y las autoridades colombianas asestan un duro golpe al grupo criminal El Tren de Aragua. Detalles, imágenes al regresar. En México, la tormenta tropical Chris se degradó a depresión tropical, no sin antes causar grandes estragos en varias comunidades del estado de Veracruz durante el fin de semana. Vamos a la capital mexicana. Arturo Vega nos tiene los detalles. Rocas, lodo y árboles caídos son parte de los daños que causaron las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical denominada Chris, que impactó la noche de este domingo el estado de Veracruz. La comunidad de Huiluapan es una de las más afectadas. El deslave de un cerro afectó 600 casas. Con palas y cubetas, la población limpió sus calles. Las cosas materiales van y vienen. Primero la salud de nosotros, que pues no, estoy bien, gracias a Dios. Y todo se echó a perder, todo, prácticamente todo, nos quedamos, pero así, sin ropa, sin nada, sí. Mire cómo andamos. La secretaria de Protección Civil de Veracruz informó que las intensas lluvias causaron afectaciones en 25 municipios y dieron refugio a 65 personas. Digamos que sí hay condiciones de dificultad precisamente por la cantidad de lluvia, principalmente en la zona central del estado. Actualmente Chris es un remanente de baja presión, pero continuarán lluvias torrenciales en gran parte del territorio nacional. Mientras tanto, en Cancún, Quintana Roo, la ciudadanía toma medidas de prevención ante la proximidad del huracán Beryl. Pues compro madera para poner en mis ventanas y en mis puertas y si ya llega fuerte, que esperemos que no sea así, pues pueda proteger mi casa. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este huracán ha roto récords de intensidad, pero se espera que a su paso por el Mar Caribe se debilite. Se espera que durante la noche del jueves o primeras horas del viernes, este ciclón podría tocar tierra en las inmediaciones de Quintana Roo como un huracán que podría ser entre fuerza de categoría 1 o 2. Ante la posible llegada del huracán Beryl, las autoridades emitieron alertas para 106 municipios de Yucatán. Se estima que sus vientos oscilen entre los 119 y 177 kilómetros por hora. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco, Noticias Estrella TV.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, las autoridades encontraron a 63 migrantes escondidos dentro de un tráiler. Las personas fueron descubiertas durante un control militar en la carretera de Chihuahua. Estaban hacinados bajo temperaturas superiores a los 110 grados, según el reporte. Viajaban adultos y niños provenientes de Guatemala, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y también desde Honduras. En otra información, las autoridades colombianas capturaron a Larry Changa, uno de los 3 fundadores del peligroso grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua. Tenía orden de captura en 193 países. Vamos a la ciudad de Barranquilla. Ahí se encuentra Carolina Gómez con todos los detalles. Capturado uno de los 3 fundadores de la organización transnacional Tren de Aragua. Su historial delictivo era tan largo y despiadado que no solo contaba con una, sino con 2 circulares rojas de Interpol. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, secuestro, legitimación de capitales y asociación para delinquir son algunos de los delitos que pesan sobre Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry Changa, de 47 años. Este sujeto, junto con Niño Guerrero y Johan Petrica, es cofundador de la estructura criminal conocida como el Tren de Aragua. Está siendo solicitado por Venezuela y Chile. Fue capturado en zona rural del municipio de Circasia, en el departamento del Quindío, en una lujosa casa quinta. Luego de que le diera el día libre a su esquema de seguridad, era buscado en 196 países y habría creado una alianza criminal en la cárcel de Tocorón entre 2007 y 2013 con los otros 2 cabecillas mientras se encontraban privados de la libertad. Se tiene conocimiento que en el año 2018 había tomado rumbo hacia Chile, donde se le considera el máximo cabecilla del Tren de Aragua. Luego, en el año 2022, ingresa a Colombia con una cédula falsa, emprende varios negocios y buscaba ampliar la extensión del Tren de Aragua. Encontramos el objetivo, jefe. Era uno de los criminales más buscados y al momento del allanamiento intentó escapar, pero estaba completamente rodeado. Este importante resultado se da después de que la Interpol Bogotá recibiera información de la Policía de Inteligencia de Chile, en donde afirmaban que podría estar en territorio colombiano. Aún no se sabe a cuál de los 2 países que lo requieren será deportado. Lo que sí es que ese proceso se debe definir en los próximos 5 días hábiles. En Barranquilla, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Un corte comercial, después regresamos con más noticias. Conoceremos la historia de doña Esther, una migrante oaxaqueña que realiza una incansable labor altruista en la frontera, en Tijuana, Baja California. A continuación lo llevamos a conocer la historia de Esther Morales, una migrante oaxaqueña que fue deportada de Estados Unidos hace más de una década y desde entonces, de manera altruista, se dedicó a alimentar a los migrantes en albergues. Luego de varios años de lucha, doña Esther cumplió el sueño de abrir su propio restaurante. Vamos a Tijuana, Baja California. Vicente Calderón nos tiene su historia. Con música, banquete, prensa y la presencia de autoridades, inauguraron el nuevo restaurante de Esther Morales. Ella fue una persona retornada desde Estados Unidos y a pesar de eso salió adelante aquí en Tijuana y ahora es una gran emprendedora. Solo faltó la alfombra roja para esta oaxaqueña que una y otra vez se ha sobrepuesto a la adversidad y se convirtió en una celebridad de esta frontera. Yo tuve que salir adelante, volver a levantarme y por eso es esta gran inauguración. En 2009 la deportaron a Tijuana después de años de vivir en California. Quedó separada de su familia en una ciudad donde no conocía a nadie. Le dieron albergue en la Casa Madre Asunta y con sus conocimientos como cocinera abrió una tamalería. Sin descuidar a su hija que iba a la universidad en Estados Unidos, empezó a cocinar gratuitamente para otros migrantes. Comida calientita se mantiene de corazones buenos, de gente buena, que viene y dice, mira, ahí te va este costal de frijol, ahí te va este costal de maíz. Luego sucedió un robo y la dejaron al borde de la muerte, pero en cuanto pudo, regresó a cocinar para los más necesitados. Leticia Herrera dirige un albergue hasta donde llega la comida calientita de doña Esther. Y esa es la diferencia. Con amor, todo te sale más rico. Vino la gentrificación y Esther tuvo que dejar su local, pero siguió llevando comida a los albergues. Varias beneficiarias estuvieron hoy en el nuevo local. Es una persona muy humana. Se nos hace una labor muy hermosa lo que ella hace. Doña Esther quiere dejar muy claro que si bien es cierto esto es un negocio, parte de lo que aquí se recabe será para seguir ayudando a los migrantes. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.
Por lo menos 30 personas resultaron heridas en una violenta turbulencia en un vuelo de Air Europa que iba de Madrid a Montevideo, Uruguay. El vuelo fue desviado a Brasil, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Aparentemente, los pasajeros lastimados en el avión Boeing 787 Dreamliner no tenían el cinturón de seguridad abrochado al momento de la turbulencia. Y en China han creado un perro guía robótico de 6 patas para personas con discapacidad visual. El inodoro robot, equipado con inteligencia artificial, puede reconocer desde señales de tráfico hasta comunicarse verbalmente con su dueño. Esta iniciativa promete beneficiar a millones de personas con discapacidad visual en ese país, ya que los perros guías en China son muy escasos. Gracias por acompañarnos. Invito a que se queden. A continuación vamos a presentar el noticiero 24 horas en ausencia de Alexandra Stercio. Yo soy José Armando Ronstadt.